damos gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre. Tú eres nuestro Dios. Obra en nosotros, Señor. Obra, Señor Dios mío, en nuestros corazones. Sé tú, Señor, haciendo en nuestras vidas tu voluntad. Hoy disponemos, Señor, nuestro corazón en tu presencia. Tú eres Dios, tú eres Señor. Queremos reconocerte en cada área de nuestras vidas. Queremos estar en tu presencia y allí, Señor, hacer, Dios mío, nuestra morada. Porque el que habita el abrigo del Altísimo, allí está la morada. Habita bajo el abrigo del Omnipotente. El abrigo del Omnipotente. Por eso hoy queremos decirte que te necesitamos. Hoy queremos decirte que solamente tú das vida. Que muchas pueden ser nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, Señor. Pero que tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres todo, que sin ti no podemos hacer nada. Queremos darte el reconocimiento de todo. Sin ti no podemos hacer nada. Tú eres el que nos da todo, porque si algo tenemos, lo tenemos de ti, Señor. Nos has dado oportunidades, nos has dado una vida para vivirla rendidos a ti. Por eso hoy damos gracias en este día por tus maravillas, por tu protección, por tu cuidado, por la sustentación de tu Espíritu sobre nosotros, sobre nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Oh Padre, por tu amor misericordioso. Damos gracias a ti. En tu bondad, Señor, queremos permanecer. Porque tú eres el aliento para nuestra vida. Bendiciones a cada uno de mis amados hermanos que están escuchando este devocional de Palabra de Vida. En este día quiero hablar a tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Y que escuches la voz del Espíritu. No la voz humana, sino el mensaje que Dios trae para ti. Que puedas tener un corazón allí receptivo a lo que Dios quiere hablarte. Y el texto guía está en 2 Corintios capítulo 12, el verso 10. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, diciendo: me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo podía un hombre de tal manera allí decir que se gozaba en sus debilidades? Era algo inentendible. En un momento donde tú miras una fragilidad y inmediatamente nos quejamos como seres humanos. Como seres humanos vemos alguna falencia, algún dolor, sentimos alguna perturbación y de inmediato sale una queja de nuestra boca, un reclamo. Pero ese gozo era algo sobrenatural en el apóstol. Era el señorío de Cristo en su vida. Cómo poder gozarse en medio de una debilidad o de un insulto o de una necesidad o de una carencia. O en alguna persecución, en algún señalamiento, en alguna crítica, en alguna difamación, gozarse y saber que lo que estaba viviendo era el camino que había sido trazado, el camino de Cristo. Y gozarse en el sentido de tener una paz, de saber que lo que él estaba viviendo no era por causa de él o por causa de algún pecado de él, sino porque el camino en sí demanda un quebrantamiento, demanda un morir a la carne. Y ahí mostraba él, porque cuando soy débil
sin orgullo, sin autosuficiencia. Cuando estoy rendido a los pies del Señor, entonces comprendo que Él puede crecer en mí, que Él puede ser fuerte en mí. Doy paso a su fortaleza. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy tú y yo entendamos. Ese gozo no es un gozo de este mundo. Ese gozo es un gozo eterno. Un gozo en el cual Dios te permite crecer en el Espíritu y saber que no por ser hijo de Dios, no por ser tu cristiano, no vas a vivir situaciones que tendrás que enfrentar. Que no por ser hijo de Dios, no vas a pasar tribulaciones o angustias, como las pasó el apóstol Pablo, como las pasaron hombres y mujeres de Dios en la palabra. El Señor dejó plasmado escritos allí en la palabra, donde nosotros vemos vidas que fueron quebrantadas, vidas que fueron allí partidas, porque el quebrantamiento a mí me indica. ¿Qué indica el quebrantamiento? Indica que aquella autosuficiencia en la cual nosotros nos apoyamos ha sido quebrada, ha sido quebrada. Por eso el Señor permite que en nuestra vida vengan esos quebrantamientos, que aquello que nos hacía fuerte en nosotros, porque lo contrario de quebrantamiento es autosuficiencia. La autosuficiencia nos lleva a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, a no tener en cuenta al Señor en nuestras decisiones, sino hacer todo de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades, a la oportunidad que salga en el momento. Y de allí vienen muchos tropiezos en nuestras vidas, cuando nosotros nos apoyamos en lo nuestro, en nuestros propios consejos, en lo que nosotros creemos que está bien, pero que va fuera de la voluntad de Dios. Por eso es necesario ser quebrantado muchas veces. Y Dios permite que nosotros seamos quebrantados, que seamos moldeados. El quebrantamiento es un sin salida. Es un momento donde Dios te lleva a un callejón sin salida, a estar allí, a decidirte verdaderamente por Él. Y ese momento lo vamos a vivir todos los hijos de Dios. Vamos a llegar a un punto donde ya no habrá una salida recurrente. No habrá un momento donde nuestras fuerzas nos puedan sacar de tal situación. Y cuando nos encontremos en ese punto, entendemos que hemos sido verdaderamente confrontados con la mano soberana de Dios en nuestras vidas. Siempre va a llegar ese punto donde nosotros vamos a rendirnos, donde vamos a sacar la bandera blanca delante de la presencia del Señor y le vamos a decir: no, Padre, tú ganas, tú ganas. Es el momento donde debemos de rendirnos. No pongas oposición si estás en ese tiempo de quebrantamiento. Humíllate delante de la presencia de Dios. Dúblate delante de la presencia de Dios. Así no lo entiendas. Así tú creas que estás muy aprobado, que eres muy justo o eres muy justa, muy aprobada por Dios. No, derrama tu corazón delante de la presencia del Señor. Humíllate allí. Y allí tú vas a recibir la respuesta de Dios. Vas a empezar a caminar por caminos verdaderos, rectos, que tú no conocías. Cuando ya tú renuncias a tus propias decisiones sin Dios y cuando ya lo involucras en tu vida, cuando ya haces que Él sea tu Señor y tú le dices: Señor, gobierna en mi vida, gobierna en mis pensamientos, gobierna en mis acciones, porque todo lo que son pensamientos después se van a convertir en acciones. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor esa cobertura de su espíritu en nuestras vidas, esa guianza, anhelar esa guianza. Por eso cuando Pablo fue
allí, derribado de donde él estaba, de donde él venía. Fue derribado, fue quebrantado. Allí fue manifestada la soberanía de Dios sobre Pablo. Pablo no buscó al Señor. Pablo no se rindió por sí mismo allí, sino fue quebrantado. Y es necesario ese quebrantamiento en nuestras vidas. Es necesario ser partidos de nuestra dureza. Que no haya en nosotros dureza, que no haya en nosotros una defensa, que no haya en nosotros una apatía, que no haya en nosotros esa dureza allí, que no penetra la palabra de Dios en nuestras vidas, esa negación a lo de Dios. Que no haya en nosotros una justificación a lo que está mal. Por eso muchas veces Dios nos confronta y Dios nos quebranta y nos mete en situaciones donde solamente saldremos de allí cuando nos rendimos, cuando hay una aceptación total de la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando nos humillamos y no proponemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces allí viene la voz de Dios, entonces allí viene esa apertura de camino que solamente Él puede abrir para sacarnos de esa situación. Pablo lo entendió, él comprendió lo que estaba viviendo. Él entendió que ahora él caminaba con gozo sin importar el tiempo, porque ya no lo gobernaban las situaciones externas, porque su paz era interna. Y es importante que nosotros entendamos ello, que tú comprendas que tu paz interna no la tiene que desajustar, no la tiene que aún ser quitada, no la tiene que ser quitada por ningún desajuste o por ningún tropiezo externo. Que no haya eso en tu vida, sino que tú comprendas lo que Dios quiere hacer en ti. Que lo externo no sea lo que te gobierne, ni siquiera lo que está pasando afuera. Porque si tú notas las cosas que suceden afuera, son situaciones que ya han sido predestinadas para este tiempo. Todo lo que sucede en el mundo, todo lo que pasa en el mundo, no puede robar tu paz interna. Si tú permaneces en temor, si tú permaneces en angustia, es porque internamente no hay esa paz verdadera, porque falta aún más que trabaje el Espíritu Santo en tu interior para que tú comprendas que tu refugio es Dios, que Él es tu morada, que Él es tu paz, que Él es tu roca, que Él te va a guardar tu casa, va a guardar los suyos, porque el Señor guarda a los suyos. Él siempre ha guardado a su pueblo, Él siempre ha protegido a su pueblo. El Señor es nuestro sustentador. Por eso cuando Pablo decía, sé vivir, cualquiera sea mi necesidad, no lo hablaba porque sí. Era algo que era real. Era algo que era real. Ya las emociones no lo controlaban. No vivía, ni siquiera el aguijón pudo hacerlo. Aquello que venía por parte de Dios, que había sido como autorizado en sí para mostrar que él era débil y que él era frágil, para que él no se enalteciese. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios permite situaciones de quebranto en nuestras vidas para mostrarnos que le necesitamos, que sin Él no hay nada, no hay nada, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro pronto auxilio. Por eso cuando Él decía, me gozo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, era real. Él desde una cárcel escribiendo cartas a las iglesias, animándoles. Su carácter era un carácter estable. Un hombre de Dios que testificaba de Dios en todo tiempo.
Y él decía, porque cuando soy débil, cuando Dios me muestra que soy carne, que soy débil, es porque Él se está enseñoreando de mi vida. Él verdaderamente es Señor de mi vida. Él verdaderamente se hace fuerte en mí. En otras palabras, todo lo que estoy viviendo, el Señor lo ha querido así. Y eso para mí es ganancia. Es ganancia. Cuando tú entiendes que ese quebrantamiento que tú estás viviendo es para hacerte el bien el Señor, que te está quitando la dureza, que te está quitando el orgullo, que te está quitando la altivez, la soberbia, que viene el Señor, pudiera en un abrir y cerrar de ojos, sacarte de la situación. Él tiene el poder de cambiar corazones, el poder de doblar vidas, el poder de suministrar recursos en un solo día, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿por qué no lo hace? Porque está tratando tu vida, porque está probando allí, porque está aún quitando esa autosuficiencia y te está enseñando a vivir y depender de Él. Te está enseñando también paciencia, está quebrantando las áreas difíciles de tu vida, las áreas duras que han estado allí por tiempos, por mucho tiempo. Estás enseñado y enseñada a hacer lo que a ti te parece, a moverte, a decidir, a moverte, a hacer lo que tú quieres hacer y a defenderte. El Señor está tratando lo que tiene que dar un fruto excelente para su gloria. Y todo ello es ganancia. Por eso le pido al Señor que en este momento el Espíritu Santo toque tu vida y te lleve cada vez más a sentir ese gozo, ese entendimiento pleno de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando, de lo que tú estás atravesando, que te goces en el Señor. Y ese gozo es tu fortaleza, vas a ser fortalecido, fortalecida en Él, vas a poder ver lo que no veías. Es un avance porque a medida de que somos quebrados, Él nos va formando y moldeando a su manera. Él va entregando y abriendo caminos que tienen que ser abiertos para que tú camines, porque antes Él no podía entregarte o darte lo que Él quiere hacer en ti, la voluntad que Él quiere manifestar en ti. No servimos orgullosos a Dios, no servimos ni tampoco testificamos de Cristo en la altivez, en la soberbia, en la dureza. Por eso es necesario ser quebrantados. Y le pido al Señor que te siga llenando de su presencia, que siga fortaleciendo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te entrego todo.